La Segunda Guerra Mundial, hecho que marcó la historia por ser una de las más grandes y sangrientas guerras de la historia, dejando pueblos, ciudades o incluso países destruidos, que tardarían mucho en volver a levantarse. Pero, ¿qué también conocemos la historia? Reciban un cordial saludo a todos. Mi nombre es Emily Fiallos y este es un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre el año 1939 y el año 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas em, en dos alianzas militares, enfrentados. Por un lado estaban los aliados, por otro lado estaban las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes, entre las grandes contiendas destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, robando la distinción entre recursos civiles y militares, marcadas por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos masivos sobre las ciudades y el uso por primera vez en un conflicto bélico de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas y el 25% de la población mundial. El comienzo del conflicto suele situarse el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de unas de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental, junto a Estonia, Lituania y Lituania. Fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos, la Guerra de Invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la Guerra de las Trincheras, Guerra de Mentiras, para la que habían tomado toda clase de precauciones que demostrara ser del todo inútiles. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir a la Unión Soviética inicialmente, pero se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza de embargo económico que el gobierno estadounidense había impuesto, atacó a Harbor el 7 de septiembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra, y pocos meses después de esto, la batalla de Midway en 1942 marcaría un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, ante el debilitamiento de la capacidad del combate japonesa frente a los Estados Unidos. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla de Alamein 1942. Después de la invasión italiana al Canal Suez 1940. El periodo final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias por los desembarcos aliados en Europa. Sicilia en julio de 1943, Anzio en enero de 1944, Normandía en junio de 1944 y por el hundimiento del Frente Oriental, en el que se libraron las operaciones con tanques más encarnizadas de la historia. Batalla de Kursk, especialmente en julio de 1943. Mientras en el frente occidental los alemanes
armas tecnológicas y muy desarrolladas, como los misiles y las armas B-1 y B-2. Bien, las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son en Occidente: la invasión de Polonia por las tropas alemanas, y en Oriente la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandeses, y posteriormente el ataque de Harbor. Se dice que la Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta a una declaración de la guerra, la resistencia armada o ambas por parte de países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. Se dice que desde un primer momento los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia, mientras las fuerzas de eje las constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en ella, por ser atacados o tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. Y ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de esta guerra, de la segunda. La depresión económica iniciada en 1929 destruyó la frágil concordia internacional construida en los primeros años del periodo de entreguerras, y asimismo facilitó el ascenso del nazismo en Alemania y el militarismo en Japón. A partir del año 1931, el mundo asistió a una serie de crisis internacionales que marcaron el camino hacia un conflicto general. Alemania, Japón e Italia configuraron un bloque militar. El eje decidió acabar con el orden establecido tras la Primera Guerra Mundial. Se dice que las potencias democráticas desplegaron una política vacilante frente a Adolf Hitler, quien se había convertido en el canciller de Alemania en 1933. El ministro británico Arthur personificó la política del apaciguamiento, tratando de negociar con Hitler y concederle algunas de sus demandas con la esperanza de que el líder nazi finalmente se apaciguara y aplicaría sus ambiciones territoriales. Sin embargo, esta política solo sirvió para intensificar la determinación expansionista del gobierno de Alemania. Mientras tanto, la Unión Soviética buscó, tras muchas dudas, la alianza con las potencias democráticas para poner un freno a Hitler. Sin embargo, la desconfianza mutua hizo fracasar este intento, y ante el asombro internacional, el líder soviético acabó opacando a Hitler y proporcionando la agresión alemana a Polonia, que finalmente desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Bien, les hablaré un poco sobre las batallas más importantes en la Segunda Guerra Mundial. Empezamos con la batalla de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. El 21 de mayo de 1940, Alemania invadió Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Los dos primeros fueron denominados rápidamente y el ejército alemán se anexó a ambos países sin mucha lucha armada. En cambio, los neerlandeses opusieron una leve resistencia, pero poco a poco cedieron. Las tropas alemanas habían invadido la ciudad de La Haya sin mucho éxito. Sin embargo, el 14 de mayo del mismo año, Alemania bombardeó y destruyó la ciudad neerlandesa de los neerlandeses, Rotterdam, la cual quedó devastada e hizo que los holandeses se rindieran al instante. Se dice que la ciudad quedó destruida casi en su totalidad. Los muertos civiles
eran 1.000 y los que habían quedado sin hogar 70.000. La Operación Barbarroja. El 22 de julio de 1941, Hitler, con su ejército alemán nazi, invaden la hasta entonces neutral Unión Soviética. Esta invasión fue una sorpresa mundial, ya que rompía con el pacto no agresión entre los alemanes soviéticos y traicionaba a Stalin, quien ya había posicionado a tropas en la frontera con Alemania y había construido varias pistas de aterrizaje. Tomando esto como una amenaza a Europa y por ende a Alemania, Hitler ordenó la Operación Barbarroja. ¿Cómo llamó a esta invasión? Esta fue un duro golpe para los soviéticos, quienes no esperaban un ataque así. El avance alemán fue rápido en las primeras semanas y con sus grandes tácticas de ataques, los nazis dominaban día a día más territorio. En un mes, los alemanes habían logrado someter a los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y también Bielorrusia, además de enviar ataques a Leningrado y Ucrania, por someterlas, teniendo un avance aún más exitoso. Sin embargo, a medida que las tropas alemanas se adentraban a su territorio soviético, los contraataques del ejército rojo de Stalin eran cada vez mayores. Seguidamente tenemos la batalla de Moscú. Entre octubre de 1941 y enero de 1942, Alemania y la Unión Soviética batallaron fuertemente por la dominación de Moscú. El alto mando alemán quería que la capital soviética cayera para tener completo dominio de la nación. Pero he aquí que Hitler, que en un último momento decide cambiar el rumbo a las fuerzas de avance, designó solo como objetivo político a Moscú, priorizando la toma de Crimea y su fortaleza de Sebastopol, para asegurarse el control económico y además el acceso a la conquista de Bakú y sus pozos petroleros, subestimando así que la defensa del ejército rojo era muy fuerte. Se pensaba que los ataques alemanes, los soviéticos no dejaban entrar a los soldados alemanes y realizaban diferentes tácticas de defensa en contra de ellos. Y luego, además de la llegada del invierno, fue muy dura y dejó un mal escenario para la guerra. Los soldados alemanes fueron desistiendo paulatinamente y para enero de 1942 el frente en Moscú se había polarizado y los soviéticos lograron liberar varias localidades de los alrededores. Sigue la batalla de Stalingrado. Esta batalla fue de las más decisivas en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que los alemanes, que aún no cesaban sus fuertes campañas militares en la Unión Soviética, intentaban dominar la ciudad de Stalingrado, pero el fortalecimiento de los soldados soviéticos fue más mayor de lo esperado. Entre agosto de 1941 y febrero de 1943, ambas naciones iniciaron una lucha en la ciudad que se convertiría en la más sangrienta de la historia de la humanidad. La batalla de Stalingrado cobró más de 2 millones de víctimas y dejó en ruinas la ciudad. La Fuerza Aérea de Alemania bombardeaba diariamente a la ciudad para hacer desistir a los soviéticos en su totalidad por el ejército rojo de Stalin. Seguía la lucha e iba ganando cada vez mayor terreno a la contienda. Los soldados alemanes no podían contra el gran contraataque de esta ciudad de las fuerzas soviéticas y su pelea era prácticamente una lucha sin salida.
Para fines de 1943, las tropas alemanas fueron rodeadas y muchos soldados fueron capturados. Se dice que los alemanes no se rindieron en Stalingrado. El 2 de febrero, siendo la primera gran derrota de Alemania y marcando el inicio de la perdición del ejército de Hitler. La batalla de Kursk. La batalla de Kursk u Operación Ciudadela fue una serie de conflictos armados entre Alemania y la Unión Soviética que se dieron el 5 de julio al 23 de agosto de 1943 en la región de Kursk, actual Rusia. Esta se considera una de las batallas más grandes de la historia debido a la descomunal despliegue de soldados, vehículos blindados, artillería y cazas de dos ejércitos. Y también es nombrada como la mayor batalla de los blindados de la historia. Se estima que en esta batalla entre ambos bandos se desplegaron cerca de 300.000 soldados, 6.000 tanques, 300.000 cañones y morteros y cerca de 5.000 aviones. En torno a las 4:30 de la mañana del 5 de julio, los soviéticos comenzaron el ataque sobre las líneas alemanas con su artillería y en los días sucesivos se registraron forenses batallas por tierra y por aire, donde los despiadados Junkers Ju-87 alemanes alquilarían a multitud blindados T-34 soviéticos. La contienda tendrá un punto aliviado el 12 de julio en la localidad de Prokhorovka, en la que las mejores divisiones de ambos bandos se enfrentarían, convirtiéndolo en el campo de batalla de un auténtico infierno. Se cuenta que en el alto mando soviético dio órdenes de que los blindados T-34 embestieran a los Tiger y Panther alemanes a toda costa, para suplir así la desventaja del fuego. El fracaso en Prokhorovka hizo a los alemanes retirarse a la línea de partida el 15 de julio. Los soviéticos retomarían por su parte la ofensiva del 3 de agosto, liberando a Kharkov definitivamente el 23 de agosto. Un poquito sobre qué tipos de bombas se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Pasadas 3 semanas de el primer test, el 6 de agosto de 1945, un artefacto nuclear cargado de uranio 235, bautizado como Light Boy, hacía blanco en la ciudad de Hiroshima. 3 días después, Fat Man, su hermano mayor, esta vez cargado de plutonio 239, lo haría sobre Nagasaki. Bueno, los frentes de combate de la batalla en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto más importante del siglo XX, entre el 1939 y el 1945. Europa vivió el enfrentamiento de las dos grandes alianzas, las potencias del eje con Alemania, Italia y Japón. Como principales protagonistas están los aliados con Estados Unidos, Reino Unido, también está Francia y Rusia, y también hay otros. Bien, este fue mi documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Gracias por su atención.